Cuando se da un paso así, la primera pregunta que uno tiene es, Señor, confírmanos si este es tu lugar. Arriba en la montaña hay una roca gigante y hay un árbol que sale de la roca. Y para mí fue confirmación del Señor que este era el lugar, donde el fundamento es la roca. When we were praying and walking around and asking God for confirmation, I don't often get visions like this, but I had a very strong vision, and I don't know if I can say I saw, but felt a presence of two really huge angels over this mountain and over this property I'm building here. And kind of like, yes, God is with us. No, I'm fine. I don't see any. Sun shining in my face. The vision of YWAM Nicoya is to preach the gospel and disciple the people in the rural communities of Guanacaste. Queremos llevar la palabra de Dios a cada familia en Guanacaste. Y por eso vamos pueblo por pueblo, casa por casa, entregando una Biblia a cada persona en esta provincia. Queremos que estudien la palabra de Dios y así puedan conocer a Jesús. Estamos haciendo el Ministerio de Personas en Condición de Calle. Es algo que Jucum Nicoya hace cada martes. Venimos aquí al Parque Central de Nicoya a darle de comer a todas las personas. El motivo por el que lo hacemos es porque queremos apoyar a estas personas en su situación de condición y que ellos puedan transformar sus vidas a través del Evangelio, que puedan salir de sus adicciones y encontrar un camino diferente para sus vidas. Me gusta el ministerio, por más que todo por la formación que le da uno en las cosas del Señor, yo. Diosito viene por el enfermo, en el vicio. Dios quiere que todo el mundo cambie, busque a Dios, porque es la salvación. Appreciating here when you come down here and just pray for us and everything, just to make us to be with God and behave. We love that. Gracias, I love. Gracias, papito. A las familias y comunidades a traer las soluciones de Dios a sus necesidades y desafíos. Esto lo hacemos a través de diferentes proyectos comunitarios. Por ejemplo, trabajamos con escuelas. También tenemos el Ministerio de Casas de Esperanza, que es un ministerio que se enfoca en apoyar a familias de escasos recursos o en extrema pobreza. Les brindamos un techo y un hogar. Nosotros tenemos el club de niños cada semana y lo hacemos porque queremos que los niños conozcan a Jesús. Queremos que también ellos puedan ser niños y puedan crecer en un lugar seguro conociendo a Dios. Servir a los niños llena mi corazón de mucha alegría, de mucho gozo y realmente lo hacemos porque queremos que ellos tengan un mejor futuro con esperanza, conociendo a Jesús. Y también que sean niños que en algún momento puedan ir y compartir también con sus familias y en otros lugares. God has a dream of a good Christian school for the kids of the villages of Guanacaste. So the base has had a long-term project building that. We call it Academia Valor. What we have now is Mini Valor, afternoon classes for the kids in those two buildings that are being built as we speak. The base, working for many years with the kids of this area, have seen the lack of knowledge, skills and motivation towards education. And we feel that we are called to partner with God to focus on the area of education, bringing the joy of learning and spreading the word of Jesus in the life of the kids of this area. La merienda y Después venimos aquí. hicimos español, lectura y
español. A mí lo que más me gusta es inglés. Matemáticas. Decir que te quiero. Family night is a gathering we have every Monday. It's almost like a church service for all the people at the base and the people from the villages. We have prayer, worship, a message. And a snack. And a snack. Para mí ha sido muy bien, muy hermoso. Bueno, yo en lo personal he podido crecer más en Dios. Todo lo que es en el amor de Dios, eso es me siente como en familia. Hay un amor puro que habla la Biblia. We do the youth night ministry here in their base, and this is for give the opportunity to the youth nights in the local places here to know more about God. And we try to do worship with them, share about the gospel, and also like have a really close relationship with them, asking questions about the daily life. Me gusta venir porque me gusta convivir aquí con todos y me gusta escuchar la palabra de Dios. Porque es bonito el ambiente y que no sé, lo siento como una familia, desde pequeño vengo. Lo que más me gusta es que aquí nos hablan mucho sobre Dios y la historia de Jesús y todo eso. Bueno, yo empecé desde niño, venía al club de niños, luego a las noches familiares y a las noches jóvenes, pero después hubo un tiempo en que Dios me retó a hacer la EDE y después de la EDE fue cuando Dios me llamó a ser staff aquí en la base. Creo que aquí es donde he aprendido a desarrollar habilidades que Dios me había entregado y cosas que yo no sabía que tenía. Realmente Dios ve el corazón de cada joven y quiere hacer algo increíble con cada uno de ellos. Some other ways how we reach people is through sports, especially soccer. Diego meets with men for breakfast. We have a program to support local women. And we have a cowboy ministry where we reach the people, the farmers and horse people in the area through doing cowboy activities. And we work with local community leaders and institutions to support the communities. It's 4:10 a.m. We're all already outside the base, all prepared to climb up the mountain. Yeah, we're going for a hike in the middle of the night. Tired but excited. Because our dream is to equip believers to effectively live for God and share the gospel here locally and globally, we provide the Discipleship Training School program and the Integrative Bible Course program as training. So for DTS, it's a program for people to get to know God and to make Him known in different nations. So it's for people to get to develop more their relationship with God in a more intimate and personal way through the Word. DTS for me was a time of growth in my own faith, getting closer to God. It also helped me to give my life fully for God and to missions, that I no longer do what I want to do, but I do what God wants for my life. IBC is a program so that DTS graduates can emerge on God's Word in a deep level, so that they can get to know the Word in a more extensive way. Chronological order, all the way from Genesis to Revelation. That's what we do in the school, and it's for people to know more of the Word of God. Lo que más aprecio es poder tener ya ahora claridad en mi mente de todo lo que pasó en la Biblia. Es lo que hace muy feliz mi corazón. There's a verse that kind of describes the whole school, and that is when Ezra is teaching the people of Israel the whole counsel of God. So to get this complete view of the Bible in every way that God has spoken to us about government, education, it's just amazing to see. What's happening today? We are taking a good rain shower. We couldn't get to the top. It would have been nice to go up. It's my first time, but safety first.
Primero quiero retarlos a que sean parte de esto, viniendo, conociendo, trayendo grupos, viviendo la experiencia ustedes mismos. You can come as a visitor, volunteer, a student. You can bring a team, or if God is calling you to long-term, full-time missions, this might be the place for you. 2, orando por la misión, por la obra que se hace por cada uno de los ministerios. 3, apoyando financieramente, ya sea alguno de los ministerios o alguno del personal. Y 4, retar a otros a que puedan ser parte de lo que Dios está haciendo en Guanacaste.